tal? Mi nombre es Sebastián Andriani, dermatólogo de Clínica Alemana Santiago. Y bueno, antes de todo quisiera agradecer la invitación para poder hablarles sobre guías terapéuticas internacionales de las queratosis actínicas. Bueno, las guías clínicas de manejo de queratosis actínicas proporcionan recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento de acuerdo a los datos publicados en ensayos clínicos aleatorios, así como de acuerdo a expertos del tema. Y existen algunas que son guías internacionales de manejo de queratosis actínicas, como la de la Liga Internacional de las Sociedades Dermatológicas, así como también de algunos países en particular. Pero aún no existe un consenso universal, aunque algunas guías o la gran mayoría comparten similitudes en cuanto al manejo que vamos a conversar. El término cáncer de piel de queratinocitos agrupa a distintas etapas en la progresión de la neoplasia maligna originada de los queratinocitos epidérmicos, mostrando el diverso grado de diferenciación desde el fenotipo escamoso de queratosis actínica hasta llegar al carcinoma espinocelular invasor. Ahora, las queratosis actínicas sabemos que pueden tener 3 vías de evolución. Pueden involucionar en el tiempo, pueden persistir en el tiempo también, o pueden progresar en el tiempo. De hecho, las estimaciones de algunos estudios clínicos indican que aproximadamente el 0,25 al 16% de las queratosis actínicas podrían llegar a progresar en el tiempo a un carcinoma espinocelular invasor por año, aunque actualmente no hay biomarcadores establecidos para predecir esta evolución en el tiempo de estas lesiones y cuándo van a ocurrir. Ahora, se ha descrito en dermatoscopía basado en estudios dermatoscópicos este patrón dermatoscópico que orienta hacia la progresión de una queratosis actínica hacia un carcinoma espinocelular intraepidérmico, y este se le llama patrón en estallido rojo de estrella. Y esto en general se ve como un patrón en frutilla en el centro de la lesión, y en la periferia se ven estas proyecciones blanquecinas y rojizas. Ahora, con respecto a las recomendaciones de la guía clínica de la ILDS, clasifican a los pacientes de acuerdo a distintas situaciones, por ejemplo, el número de lesiones y según las zonas afectadas. Y en eso clasifican, por ejemplo, a los pacientes que tienen lesiones aisladas, que tienen más de una o menos de 5 lesiones de queratosis actínica, a aquellos también con queratosis actínicas múltiples, que son aquellos que tienen más de 6 lesiones, y aquellos con un campo de cancerización, que es aquellos que además de tener más de 6 lesiones de queratosis actínicas, están asociados a un daño actínico crónico e hiperqueratosis. Y un grupo especial de pacientes también es aquellos de pacientes con inmunosupresión, que independiente del número de queratosis actínicas que tengan, hay que tratarlos como de forma especial. Ahora, dentro de las opciones terapéuticas, las guías clínicas en general dividen en 2 tipos los tratamientos: en tratamientos dirigidos, que son aquellos que van a destruir de forma local, como muestro en este ejemplo, digamos, van a apagar incendio por incendio la zona donde hay queratinocitos atípicos de la lesión puntual de queratosis actínica. Y el tratamiento de campo, también como en este ejemplo, o sea, van los bomberos y apagan no solamente el incendio, sino que también humedecen el pasto seco. Es un tratamiento, por lo tanto, que destruye, que remueve a la zona de queratinocitos atípicos, no solamente de las queratosis actínicas puntuales, sino que de toda la zona latente, donde podría desarrollarse también otra lesión de queratosis actínica, ya que es un campo fotodañado. Ahora, dentro de las opciones de tratamiento tenemos múltiples alternativas, tanto de tratamiento dirigido, como ya se van a hablar en varias de las charlas, así como también numerosas alternativas también de tratamiento de campo de cancerización. Ahora, ¿cómo vamos a elegir esta terapia? En todas las guías clínicas también se habla de que deben de ser elegidos estos tratamientos según varios factores, por ejemplo, el número de lesiones, la distribución de las lesiones, las características de las lesiones. Muchas veces el paciente nos tiene que también ayudar un poco a decidir esto, sobre todo si es que el paciente es un paciente responsable y que nos va a permitir adherencia y por lo tanto se lo va a aplicar él mismo, o si el paciente prefiere mejor que sea aplicado a la consulta médica. Duración de la terapia también. Hay muchos pacientes que no quieren un tratamiento muy prolongado en el tiempo, que quieren algo un poco más eficaz y rápido, quizás realizado en el procedimiento más realizado por el dermatólogo.
También es importante la tolerancia del paciente a efectos secundarios. Muchos pacientes no van a querer estar con dolor, con inflamación, provocado por ejemplo con algunos de los tratamientos tópicos que nosotros realizamos, o hipopigmentación en el caso de nitrógeno líquido, por ejemplo, o defectos cicatrizales, y por lo tanto eso también nos tiene que ayudar a elegir qué tipo de terapia decidir en cada paciente. Y obviamente en nuestra realidad local vamos a tener disponibilidad de cierto tipo de tratamientos, y obviamente también el costo del tratamiento va a ser un factor importante, y muchas veces según nuestra realidad local también muchas veces el reembolso que van a tener según cada tipo de sistema de salud. Ahora, parte integral del manejo de todo paciente con queratosis actínica va a ser la recomendación de fotoprotección, y eso consiste en tres componentes. Por un lado, el educar al paciente que buscar la sombra, evitar los horarios de mayor radiación ultravioleta, utilizar ropa adecuada que proteja de la radiación ultravioleta, y la aplicación de fotoprotectores, de protectores solares de amplio espectro y que ojalá tengan cobertura de radiación ultravioleta importante, y estar reaplicándolo cada cierto periodo de tiempo. Y utilizar también como guía de fotoprotección, si es que está disponible obviamente, el índice UVA, ¿ya? En que también sabemos que tienen cierta regla, que extremo es más de 11 y bajo es 1 o 2. Ahora, existe evidencia de que solamente el uso del fotoprotector va a ayudar a bajar la incidencia de aparición de nuevas queratosis actínicas y reducción también el número total de lesiones de queratosis actínica, y por consiguiente también va a bajar la incidencia de nuevas carcinomas espinocelulares. Ahora, yendo a los algoritmos, en general, una vez que ya tenemos el primer paso, que va a ser el diagnóstico de nuestra lesión, que es clínica y dermatoscópicamente compatible con queratosis actínica, vamos a tener que tomar en cuenta la ubicación, que eso va a ser clave también al momento de elegir nuestro tratamiento. Y en general se puede elegir si es que es cabeza y cuello cierto tipo de tratamiento, o si es ya otra zona del cuerpo como dorso de manos, antebrazos, piernas, otro tratamiento distinto. Ahora, parte del diagnóstico, como ya les había mencionado, es el diagnóstico clínico, y ese diagnóstico clínico se clasifica en tres: leve, moderada y grave, o diagnóstico de Olsen, que la leve, digamos, es aquella que se palpa mejor que se ve, y la grado 2 es aquella que se palpa y se ve fácil, y la grado 3 es aquella hiperqueratósica que es clínicamente obvia. Y estos patrones tienen también cierta correlación a la dermatoscopía, que no vamos a ahondar, pero lo importante es que nos va a ayudar también a apoyar en el diagnóstico. Ahora, siguiendo con el sistema de algoritmo, tenemos que el paciente, cuando tiene lesiones en cabeza y cuello, tenemos que también diferenciarlo si es una o pocas lesiones aisladas, o si tiene múltiples lesiones o más de 6. Ahora, en el caso que sean pocas lesiones, también tenemos que ver si es que son lesiones planas o si son lesiones hipertróficas. Ahora, en el caso que sean lesiones planas, tenemos la chance de utilizar crioterapia, que es lo más preferente, porque no necesitamos anestesia local, porque no necesitamos un pabellón. Por ejemplo, en Chile, la mayoría de las veces, para hacer un culetaje o electrobisturí no lo tenemos disponible en la consulta médica, sino que tenemos que disponibilizar una sala de procedimientos para poder realizarlo, y por lo tanto el nitrógeno líquido o la crioterapia es una elección adecuada para este tipo de lesiones, que con una congelación de 5 a 10 segundos tiende a ser suficiente como para ser resuelto el problema, y en general se pueden ir repitiendo varios ciclos. Ahora, en el caso de que sean pocas lesiones también de cabeza y cuello, pero estas lesiones son hipertróficas y que pueden ser también clínicamente sospechosas de una queratosis actínica, como en este caso, en que es una paciente en que se ve una lesión que clínicamente no es tan clara, y en la dermatoscopía también se ve como una masa de queratina central con algunos vasos glomerulares en la periferia, se toma una biopsia y en ese caso se hace una decisión para confirmar el diagnóstico, y sin embargo la biopsia sale compatible con una queratosis actínica. Ahora, ¿cuándo biopsiar? Eso es algo importante y que a la larga también nos va a permitir tomar la decisión de cuándo pasar a un paciente a pabellón. Primero, cuando la lesión que aparece es indurada, cuando también es una lesión dolorosa, o que se ulcera o sangrante, o cuando son queratosis actínicas que son hipertróficas pero que no se logran resolver con terapias estándar, o que reaparecen después de estas terapias rápidamente, en menos de 3 meses. Ahora, pacientes que son inmunocomprometidos, debemos de tener un umbral bajo para considerar la biopsia, ya que estos pacientes son más propensos a tener lesiones que son biológicamente más agresivas.
Y siempre la dermatoscopía va a ser apoyo también para confirmar el diagnóstico de queratosis actínica o para orientarnos más hacia una lesión más profunda o más complicada como un carcinoma espinocelular, sobre todo si encontramos círculos blancos o si encontramos áreas homogéneas blanquecinas o vasos en horquilla, polimorfos o vasos glomerulares. Ahora, si es que estamos en cabeza y cuello, pocas lesiones, y estas lesiones que son hipertróficas no son sospechosas de un carcinoma espinocelular, podemos realizar una crioterapia. En este caso la crioterapia va a ser quizás un poco más enérgica, ya con 2 ciclos de 10 segundos. O también se puede hacer una eliminación por afectado por electrodesecación, sin necesidad de biopsia. Ahora, cuando en cabeza y cuello encontramos que son múltiples lesiones, también tenemos que considerar si son o no son hipertróficas, y en este caso se debe considerar tratamientos secuenciales. Eso consiste, por ejemplo, en aplicar varias sesiones de crioterapia seguidas después de aplicación de 5-fluoroacilo, como se ve en este ejemplo acá. O en el caso que sean múltiples lesiones, pero que no sean hipertróficas, como también vemos en este ejemplo, en que se puede realizar una terapia de campo con 5-fluoroacilo, que en cuanto a los estudios es el preferido, o también puede ser imiquimod o terapia fotodinámica, incluyendo también la terapia fotodinámica con luz de día. Aquí se ve un ejemplo, un paciente tratado con terapia de campo, donde también tenemos que explicar a los pacientes que van a tener este efecto de inflamación importante con costras que muchas veces los pacientes quizás no están dispuestos a sufrir. Ahora, dentro del manejo, cuando son lesiones ya fuera de cabeza y cuello, cuando son de otros sitios, tales como dorso de las manos, antebrazos o en las piernas, también está indicada la terapia secuencial con crioterapia, como vemos en este caso el ejemplo de ciclo de 2 ciclos de 10 segundos, y ya en el caso que sean refractarias, hacer terapia después con 5-fluoroacilo. O también podemos optar a hacer un curetaje suave, seguido de terapia fotodinámica, que puede ser con o sin luz de día. Y como ya les he mencionado, en pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, siempre debemos de tener un umbral más bajo de sospecha de lesión maligna, ya que estos son pacientes que tienen 50 a 100 veces más riesgo de hacer un cáncer de piel. Por lo tanto, el seguimiento debe ser más cercano, tratamiento más riguroso y un menor índice de sospecha. Y en general las terapias destructivas dirigidas son más o menos las mismas que las que vamos a hacer en los inmunocompetentes, y también se pueden realizar terapias de campo similares también a los de los inmunocompetentes. Quizás lo que está menos recomendado por expertos es el láser ablativo CO2 o otros láseres como el EPIO. Ahora, este es un trabajo publicado por un grupo de expertos en el cual el enfoque de manejo está hecho, como ellos nombran, en el mundo real, donde para el manejo de las queratosis actínicas no siempre existe disponibilidad de dispositivos para realizar procedimientos como la terapia fotodinámica, y que el énfasis principal está en el que el manejo con terapias puede ser autoaplicado por el paciente. Ellos recomiendan que luego de realizar el diagnóstico de cualquier tipo de queratosis actínica, debamos eliminar la hiperqueratosis, que puede ser con curetaje, con ablación láser u otro queratolítico antes de iniciar el tratamiento. Ellos prefieren el curetaje porque eso muchas veces también va a ayudar a permitir también la confirmación histológica, y además se proporcionan recomendaciones de tratamiento para pacientes clasificados de forma distinta a las otras guías, y en ellos dividen, por ejemplo, pacientes que son con lesiones dispersas, o sea, sin fotodaño entre las lesiones, pacientes con lesiones agrupadas en zonas pequeñas, menor a 25 centímetros cuadrados, y aquellos con campo de cancerización que ya son de más de 25 centímetros cuadrados, o sea, de 5 por 5 centímetros, y que tienen múltiples lesiones en una zona amplia. Entonces, y en estos casos, el objetivo principal de la terapia, más que eliminar en el mundo real, es reducir el número de lesiones, ya que lograr el control de toda la enfermedad es casi impracticable, y a largo plazo se sabe que lo importante es como tratar de bajar un poquito el riesgo que conlleva el tener muchas actínicas hacia un carcinoma espinocelular. Ahora, estrategias futuras de tratamiento, es importante que quizás
vamos a dejar esta dicotomía de lesión de tratamiento de campo o tratamiento solamente único por tratamientos secuenciales para lograr un tratamiento completo de campo de cascisión, ya que estos pacientes son pacientes que son crónicos, que en general ya cuando encontramos varias actínicas significa que es un paciente que va a tener rutinariamente que ser controlado y por lo tanto tratado de cierta forma. Y combinaciones de drogas quizás va a ser la mejor alternativa a la hora de elegir algún tipo de terapéutica. Y siempre el tratamiento va a ser individualizado según, como yo les decía, según el paciente, según la tolerancia del paciente. Y en la mira están también nuevos fármacos y nuevas preparaciones que ya están prontas a agregarse a nuestro arsenal de tratamiento de las queratosis actínicas. Y como conclusión es importante que hay que reconocer que la queratosis actínica es una enfermedad crónica. El tener una queratosis actínica o más de una queratosis actínica significa que hay que empezar con una terapia continua de controles rutinarios en donde el objetivo principal es reducir el número de lesiones y lograr el control a largo plazo de la enfermedad y prevenir la progresión hacia un carcinoma invasor de células escamosas. Bueno, y por último agradecer su atención y muchas gracias también a Eastine por la invitación a poder presentar este tema. Eastine, love your skin.